En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Bienvenidos a nuestro programa número 22, donde estamos leyendo y comentando el precioso libro del Éxodo, segundo tomo del Pentateuco escrito por Moisés, por allá por el año 1500 a.C. Este libro, que es parte de los 66 libros que componen nuestra Biblia, lo reconocemos como inspirado por el Espíritu Santo. El escritor es humano, pero el autor es divino. Y la inspiración asegura que en este libro, más allá de su sentido literal, histórico y real, se encuentra entre sus líneas una gloriosa y preciosa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más cuando estamos en la jornada número 12 del peregrinaje de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, en la jornada llamada Desierto de Sinaí, donde entre las cosas más importantes de esta jornada se encuentra el hecho que Dios dará a conocer sus leyes, haciendo un pacto a través de sus leyes con el pueblo de Israel. Y estas leyes, que en su conjunto se contabilizan como 613 mandamientos aproximadamente, no hacen otra cosa que revelarnos la voluntad de Dios, el carácter de Dios, y por ende son una gloriosa y preciosa revelación del carácter, de las virtudes, de la naturaleza, de la identidad de nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Así que bienvenidos al programa de hoy, y juntos entonces nos encomendamos al amor de Dios nuestro Padre, a la gracia del Señor Jesucristo y a la preciosa comunión del Espíritu Santo, para ser iluminados mientras leemos y comentamos, buscando el sentido cristológico de estas páginas del Antiguo Testamento. Comenzamos en el día de hoy con un invitado especial, nuestro hermano Osvaldo Cuadros, brasilero, pero que gran parte de su vida y de su trayectoria musical la realizó aquí en Chile. De alguna manera, entonces, nuestro hermano Osvaldo Cuadros es chileno. Y vamos a comenzar con una de sus hermosas canciones, una de ellas que tiene por título Voy de camino a tierra de Canaán. Así que una canción muy ad hoc a lo que estamos leyendo y comentando en este programa, en particular el programa de hoy. Israel viaja desde la liberación de la esclavitud de Egipto hacia su destino, que es la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Voy de camino a tierra de Canaán, en la voz de nuestro hermano Osvaldo Cuadros. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán, sí. Voy de camino, gloria y aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A
tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Voy de camino, gloria y aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Sí, venceremos a Satán. Gloria y aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán. Viajamos a tierra de Canaán. Tú y yo también viajamos a tierra de Canaán. Estamos viajando hacia el pleno disfrute de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra Canaán. Cristo es esa tierra que fluye leche y miel. Así que en la experiencia nuestra, de la iglesia, del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, estas no son experiencias cronológicas, sino que son paralelas. En alguna medida todavía estamos en el desierto y en algún grado ya estamos en Canaán. Y por lo tanto seguimos en nuestro crecimiento espiritual camino al pleno disfrute de Cristo. Estas no son experiencias automáticas, mágicas, de una vez por todas, sino que son experiencias progresivas, de gloria en gloria, que hacen, por supuesto, entonces mucho más gloriosa estas experiencias, porque son nuevas cada mañana, van creciendo, van desarrollándose, haciéndose más plenas, más profundas y más gloriosas. Aleluya. Bien, amigos y amigas, entremos en materia. En el programa anterior, nuestro programa número 21, ya comenzamos el comentario del capítulo 19 y comentamos hasta el versículo 9. Y dijimos entonces que cuando Moisés vuelve por segunda vez a subir al monte a hablar con Dios y a llevarle la respuesta del pueblo al Señor, la respuesta con respecto a la proposición divina de concertar un pacto con ellos, la respuesta de Israel unánime y al unísono fue: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y el Señor Moisés llevó esa respuesta al Señor, y entonces el Señor le habla y le da un segundo cuerpo de instrucciones. Aquí vamos a leer las segundas palabras que Dios le comunica a Moisés desde el monte Sinaí a partir del 19:10. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios se va a manifestar de una manera visible, ¿no? Esto se llama en teología una teofanía, una aparición de Dios. ¿Ya?
Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense despertar, ¿no?, con este tremendo sonido del despertador, ¿no? Un toque de bocina estruendoso que estremecía el monte y al pueblo que estaba escuchando. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Por tercera vez sube a hablar con Dios, pero esta vez ante los ojos de todo el pueblo. Dios hizo una aparición estruendosa, tremenda, terrorífica, de tal manera que el pueblo supo o tuvo una pequeña vislumbre de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, que ante la cual ningún ser humano podría quedar de pie. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Aprovecha de dejar una instrucción para los futuros sacerdotes, de que no pueden venir de cualquier manera y acercarse a Dios. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta allí la lectura del capítulo 19. Entonces, Israel debe prepararse por 3 días, porque Dios mismo descenderá al monte para hablar con Moisés en presencia de todo el pueblo. Cuando llegó la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Dios, con trompeta divina, llamaba a congregar a su pueblo. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para que fuera a su encuentro con Dios, y se detuvieron al pie del monte. El Sinaí estaba
cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía tanto humo del monte que éste parecía un horno, mientras se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. A continuación, desde la cumbre del Sinaí, Dios llamó a Moisés para que subiera. El pueblo abajo no debía por ningún motivo traspasar la cerca de protección, so pena de caer muerto si lo hacía. Solamente Aarón podría acompañar a Moisés. De esta manera, nuestro Dios revelaba así su santidad y autoridad. Imagínense en el Sinaí esta tremenda experiencia, este tremendo encuentro con un Dios que es santo, santo, santo. Imagínense un pueblo de pecadores compareciendo ante la santidad de Dios. Este es nuestro Dios y Señor. Quiero reiterar este punto. Este es nuestro Dios y este es nuestro Señor. Un pequeño destello de su gloria es suficiente para dejarnos temblando y aterrorizados. Esta imagen de Dios, que produce temor y temblor, es sin embargo real y verdadera. Que nadie se equivoque. Nuestro Dios es también fuego consumidor. Esta frase que Dios es también fuego consumidor, la cita o la declara el escritor a la carta a los Hebreos, donde la gracia de Dios está revelada de una manera extraordinaria en esa carta a los Hebreos. Sin embargo, es el mismo escritor el que dice allí, basándose en esta experiencia de Israel con Dios, a este Dios que desciende en fuego, que ese fuego es consumidor. Entonces, quiero que por la gracia del Señor podamos entender aquí algo extraordinario y que no podemos pasar por alto. Este Dios del Sinaí es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento, al cual invocamos como nuestro Padre, y que es un Dios lleno de amor y de misericordia. Es el mismo Dios, aunque parecen dos imágenes de Dios irreconciliables. Porque fíjense, vayamos a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, y miren lo que dice el escritor respecto de esta experiencia de Israel en el Sinaí y la experiencia misma de Moisés. Dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 18 en adelante. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hablando del monte Sinaí. No es a ese monte al que nos hemos acercado nosotros los creyentes del nuevo pacto. Este monte se podía palpar y que ardía en fuego. No nos hemos acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vamos a leer un poquito más adelante allí en Éxodo 20, cómo los israelitas dicen, no queremos escuchar más la voz de Dios, porque Dios respondía a Moisés con voz tronante. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era tan riguroso, era tan estricto, que decía lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte,
será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo dijo, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué te parece? Quiero decirte que esta es la experiencia que todos nosotros haríamos si nos tocara enfrentarnos, voy a decirlo así, en nosotros mismos, con nuestros propios recursos, en nuestra propia dignidad, en nuestros propios méritos. Nosotros experimentaríamos exactamente la misma experiencia. Y reitero, este Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que se está revelando aquí de esta manera para que sepa Israel y sepamos todos nosotros lo que nos ocurriría, la sensación que tendríamos, los sentimientos que experimentaríamos, los pensamientos que nos sobrevendrían si tuviéramos que comparecer desnudos ante la santidad de Dios. La sensación de que vamos a caer muertos sería inevitable, de que seríamos achicharrados por ese fuego consumidor. Así que esta experiencia necesitamos conversarla un poquito más y aclararla, porque ¿cómo es que entonces reconciliamos dos imágenes de Dios tan distintas? Y vamos a hacerlo en la gracia del Señor, vamos a tratar de explicar esto. Pero que quede claro por ahora que Israel entonces va a enfrentarse a este Dios santo que tiene leyes santas y que si alguno de nosotros quiere comparecer por sus propios méritos ante este Dios de una manera digna, sin caer muerto ni achicharrado, debe guardar estas leyes. Debe cumplir fielmente todas y cada una de ellas. Porque dirá el Nuevo Testamento, en alguno de sus libros dirá que si alguno guarda toda la ley pero la ofende en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, aparecerá delante de Dios como alguien que no guardó la ley, que la traspasó, que la quebrantó y por lo tanto será hallado culpable. Y por supuesto, en Dios que no hay ningunas tinieblas, Dios no puede tolerar ni la más grande ni la más pequeña tiniebla en su presencia. Quisiera entonces hacer una pausa en este momento, antes de tener que dar una explicación que permita reconciliar cómo es que este mismo Dios, que es santo, que es justo y que es recto, aquí en esta gloriosa teofanía de Éxodo capítulo 19, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que es Padre, lleno de amor y de misericordia. Quisiera invitarlo entonces a que hagamos una nueva pausa y escuchemos una segunda canción de nuestro hermano Osvaldo Cuadros, titulada Si no tienes dónde ir. Es una canción dirigida a lo mejor a ti que nos estás escuchando, amigo y amiga, a lo mejor a ti que por esas casualidades del Señor, que no son casualidades, estás escuchando por primera vez. Este mensaje del Señor es para ti a través de nuestro hermano Osvaldo Cuadros, con la canción Si no tienes dónde ir.
Tú quizás preguntarás por qué los niños mueren sin comer. Los ricos siempre tienen sed que nunca pueden aplacar. ¿Sabes tú? Jesús murió por dar un mundo de felicidad en que todos tuvieran la paz que Él solo puede dar. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Tú tal vez preguntarás por qué se vive sin saber vivir, tratando de poder hallar respuesta a nuestra soledad. ¿Sabes tú? Jesús murió por dar un mundo de felicidad en que todos tuvieran la paz que Él solo puede dar. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Encontrarás paz en tu vida y cantarás, sí, cantarás con alegría, alcanzarás la vida eterna y al fin tendrás felicidad. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad, así será. La, 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 Bien, amigos y amigas, si no tienes dónde ir, decía nuestro hermano Osvaldo Cuadros en la letra de esta canción, no mires a tu alrededor. Nadie verdaderamente te puede ayudar. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a la cruz de Cristo.
ven al lugar donde encontrarás verdadera salvación, verdadera liberación, libertad y felicidad. Les decía entonces, amigos y amigas, que necesitamos ver cómo se reconcilian estas dos imágenes tan distintas de Dios, el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento. Hay un personaje en la historia de la Iglesia llamado Marción, que fue declarado herejía su doctrina porque él no pudo conciliar estas dos imágenes de Dios y simplemente él entendió que eran dos dioses distintos, que uno era el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento era otro. Y lo que estamos diciendo es que no, es el mismo Dios. Y quizás lo que habría que hacer es que entre una imagen de Dios y la otra, tan aparentemente contradictorias, irreconciliables, tenemos que poner en medio de estas dos imágenes la cruz de Cristo, y eso es lo que resuelve todo. Pero hay, entonces en este punto, hay una cosa que tiende peligrosamente a relativizar la obra de Dios en Cristo. Es aquella verdad o entendimiento que directa o indirectamente ataca la absoluta necesidad de la obra de Cristo. Quiero preguntarte, amigo y amiga, ¿qué tan necesaria era la cruz? ¿Qué tan necesaria era la obra de nuestro Señor Jesucristo? Porque en esta relativización de la obra de Cristo se nos muestra a veces un rostro parcial de Dios, enfatizando solo un aspecto de su perfecta, completa y equilibrada personalidad. En este rostro incompleto de Dios se enfatiza solo el amor de Dios, hasta tal grado que se termina creando una imagen simplista de Dios, como si Él fuese solo, y permítame la expresión, como si Él solo fuese un ser bonachón. Esta distorsión de la personalidad de Dios se produce porque se olvida que Dios, además de ser un Dios de amor, es también santo, justo y recto. Y todas estas virtudes en Dios están en perfecto equilibrio y en perfecta armonía. Así que el peligro de esta postura, que solo enfatiza el amor de Dios, radica en que parece insinuar que Dios, y aquí está el peligro, puede llegar hasta el extremo de decir que, y aún sin Cristo, no lo dice así abiertamente, pero pudiera dejar esa impresión de que Dios, aún sin Cristo, podría comprender, tolerar, aceptar y finalmente perdonar la conducta humana en su infinito amor. Y relativiza así la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? En efecto, si Dios nos pudiera comprender y perdonar sin Cristo, porque Él en su naturaleza es bueno y misericordioso, ¿qué tan necesaria es entonces la obra de Cristo? O sea, si Dios nos hubiese podido perdonar haciendo vista gorda de nuestro pecado, simplemente porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él por ningún motivo va a dañarnos o va a castigarnos, entonces, ¿qué tan necesaria es la obra de nuestro Señor Jesucristo? En esta perspectiva se nos dirá seguramente que la obra de Cristo es necesaria. No conozco a alguien que niegue que la obra de Cristo no era necesaria. No obstante, queda la impresión de que Dios nos podría perdonar y salvar sin la obra de Cristo, debido solo a su bondad y a su amor.
que es tal el amor de Dios que finalmente Él no podría condenar ni enviar al infierno a nadie. Por lo tanto, es legítimo preguntarnos, ¿qué tan necesario era el sacrificio de Cristo? ¿Era absolutamente necesario? Para responder estas preguntas, acudiremos en primer término al libro a los Hebreos, que ya les mencioné. En el capítulo 12, el escritor exhorta a sus lectores a mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, examínense, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón es, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte del antiguo pacto es el Sinaí, y el monte del nuevo pacto es el monte de Sión, indicando de esta manera la incomparable superioridad del Evangelio con respecto a la ley. El hombre bajo la ley se tiene que enfrentar al Dios del Sinaí, pero el hombre que ha recibido el Evangelio, el hombre bajo el Evangelio, se enfrenta al Dios del monte Sión. Sin embargo, todo privilegio que el que tenemos nosotros en el nuevo pacto implica responsabilidad, y a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Por ello el escritor a los Hebreos, después de haber dicho: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué está tratando este tema el escritor a los Hebreos? Porque habían creyentes hebreos que estaban en la disyuntiva, en la duda de si seguir a Cristo, que les causaba persecución, o dejar a Cristo. Y entonces el escritor le está advirtiendo del tremendo pecado y del tremendo castigo que acarrearían si apostataran del Señor Jesucristo. De esta manera el escritor llama a no desechar al que habla, a la amonestación que viene del Señor. Dice, comillas, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando entonces del Sinaí, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿no?, el Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Finalmente el escritor a los Hebreos da la razón de todo esto y dice, comillas, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto lo dice en Hebreos 12:29. Llama la atención que el escritor describa así al Dios del Nuevo Pacto, al Dios del Nuevo Testamento. Anteriormente, refiriéndose al mismo Dios, había dicho: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso lo había dicho el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 31. ¿Pero qué ha pasado? ¿El Dios del Nuevo Testamento no es acaso el Dios de amor? ¿Cómo puede entonces ser fuego consumidor? ¿Cómo puede ser horrenda cosa caer en manos de un Dios de amor? Entonces el escritor a los Hebreos nos está diciendo que el Dios del Sinaí es exactamente el mismo Dios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el escritor intenta decirnos
que el Dios del Sinaí es el mismo Dios del monte de Sión. No hay dos dioses distintos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, como creyó en su tiempo el hereje Marción. No obstante, si el Dios del viejo pacto es el mismo del nuevo pacto, ¿cómo se explica la diferencia casi irreconciliable entre uno y otro? Pues bien, la diferencia se explica por la obra gloriosa y perfecta de Cristo. Es ella la que permite a nuestro Dios, después de haber satisfecho su justicia en el sacrificio de Cristo, volcar todo su amor a los que están en Cristo. Es gracias a la obra de Cristo y a su sacrificio perfecto que ya no somos enemigos de Dios. Más aún, gracias a Cristo, Dios es ahora nuestro Padre. Aleluya. Es la cruz la que hace la diferencia. Sin embargo, y ese es el propósito del programa de hoy, que nadie se equivoque. De no ser por Cristo y su obra, nosotros también nos veríamos enfrentados al Dios del Sinaí. Sin Cristo o fuera de Él, nos encontraríamos con el rostro de Dios manifestado en el Sinaí. Nos encontraríamos con el Dios del monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Nos enfrentaríamos a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amigos y amigas, de no ser por el sacrificio de Cristo, tú y yo tendríamos que comparecer ante el Dios que no tendrá por inocente al culpable. Eso lo dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 3. Que si bien este Dios hace misericordia a millares que aman y guardan sus mandamientos, no obstante es fuerte y celoso, y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto lo vamos a leer en Éxodo 20, versículos 5 y 6. Frente al Dios del Sinaí, hasta el mismo Moisés quedó espantado y temblando. Porque ¿quién puede permanecer de pie ante la absoluta luz de Dios? Dios en quien no hay ningunas tinieblas. Repito, ¿quién puede permanecer de pie ante la absoluta luz de Dios? Sería una experiencia tremenda, quedar desnudo, descubierto, no solo de nuestras grandes tinieblas, sino hasta la más pequeña, porque Dios es absoluta luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Eso lo dice Primera de Juan 1:5. Hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo representa el lugar donde nos podemos encontrar con Dios, el lugar de la presencia de Dios. Y solo podemos entrar y tenemos libertad para entrar a ese lugar por la sangre de Jesucristo. Amigos y amigas, ¿qué pasaría si pretendiésemos entrar, pero no a través de la sangre de Cristo? ¿Nos ocurriría lo mismo que al sumo sacerdote del Antiguo Testamento si éste hubiese entrado al lugar santísimo
sin sangre. Él podía entrar una vez en el año, en el día de la expiación, con sangre, para hacer remisión, expiación por los pecados de él y por los pecados de todo el pueblo. Pero ¿qué hubiese pasado si este sumo sacerdote entra al lugar santísimo sin sangre? Habría caído muerto. Por eso algunos comentan de que tenía que entrar amarrado a un cordel. El cordel estaba fuera del lugar santísimo, quedaba entonces en caso de que él cayese muerto, podía con el cordel ser arrastrado hacia afuera. Oh, qué gran salvación nos ha sido otorgada en Cristo. Oh, amigos y amigas, qué gran salvación nos ha sido otorgada en Cristo. Sin embargo, ¿cómo escaparíamos nosotros? Me dirijo ahora a los que somos creyentes. ¿Cómo escaparíamos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Esta pregunta no la hago yo, la hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 3. Como dice el escritor a los Hebreos, ya no quedaría más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque Dios es fuego consumidor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquellos que desechan al Dios de la gracia del monte de Sión comparecen ineludiblemente ante el Dios santo y justo del monte Sinaí. Entonces, ¿Dios es o no un Dios de amor y de misericordia? Por supuesto que sí. Pero la condición pecaminosa de la naturaleza humana caída no nos permite disfrutar de estas virtudes divinas, de su amor y de su misericordia, a no ser que nos hallemos en Cristo Jesús. Como dijera Juan en su Evangelio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 36. Solamente el sacrificio de Cristo, que satisfizo la santidad y la justicia de Dios, pudo reconciliarnos con Dios y hacernos sus hijos. Por lo tanto, Cristo y su preciosa obra no son una mera ayuda, ni mucho menos un adorno en nuestra relación con Dios. No, Señor. No, amigos y amigas, sino es la condición sine qua non para alcanzar la comunión con Dios. Todo intento por relativizar la obra de Cristo en aras de un malentendido amor de Dios implica tergiversar la imagen de Dios y desmerecer el sacrificio de Cristo. Espero con esta explicación ayudarte a entender que por una parte Dios es santidad y por otra parte es amor. Que Dios es justicia, pero también misericordia. Y que ambas virtudes de Dios y que ambos atributos de Dios se reconcilian en la cruz. Dios en la cruz de Cristo pudo ser santo y justo y a la vez con nosotros amor y misericordia. Pero ambas cosas, ambas imágenes de Dios nos dan la visión completa de Dios. Por eso,
es absolutamente necesario creer en Jesucristo. Venir para ser lavados con la preciosa sangre de Cristo. Quedar cubiertos por esa sangre. Depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en la obra suficiente de Cristo. Es completamente suficiente. Es completamente gloriosa, es completamente perfecta, hecha una vez y para siempre, eterna, definitiva y todo suficiente. Pero para quien no se cobija en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien no recibe la gracia de Dios en su corazón, va a tener que enfrentarse al Dios del Sinaí. Va a tener que comparecer con sus propios recursos ante este Dios que nos fue descrito aquí en Éxodo 19, desde los versículos 10 al 25. ¿Qué ocurrió entonces a continuación de esta tremenda pero necesaria revelación de la santidad, de la justicia y de la rectitud de Dios? Que Dios entonces comenzó, y paso ahora al capítulo 20 del libro de Éxodo, comenzó entonces Dios con voz tronante a proclamar sus leyes. Y lo primero que menciona el capítulo 20 del libro de Éxodo son lo que conocemos de manera muy sabida a nivel de Occidente, en el mundo judeo-cristiano de Occidente, lo que conocemos como los 10 mandamientos, que también el libro del Deuteronomio las llama las 10 palabras. Y dice entonces que habló Dios todas estas palabras diciendo. Y comienza entonces a partir del capítulo 20 a declarar Dios todas las leyes que, repito, son desde un punto de vista tipológico y literal gloriosas, porque demuestran el carácter de nuestro Dios, dan a conocer la pureza de nuestro Dios, dan a conocer la voluntad de Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo juzga Dios, cómo valora Dios, qué valores hay en Dios, qué valores promueve. Y todas estas leyes lo revelan a Él, cómo es Él. Y por eso decíamos que estas leyes y todo lo que vamos a ver en el resto de este libro de Éxodo son una preciosa y gloriosa revelación de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, de la pureza de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que comenzó Dios a hablar a Moisés estas palabras en presencia de todo el pueblo, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es lo que hemos dicho en los programas anteriores. Yo soy el que te salvó y que ahora he descendido a encontrarme contigo para ser tu Señor. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen. Se entiende que esta imagen es para adorarlas. No te harás imagen para adorarlas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. No tolero ningún otro Dios en tu vida. Yo soy tu Dios. Y no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Ahí está el punto. No te harás imagen ni para inclinarte a ellas ni para honrarlas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y a la vez hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
Tercer mandamiento. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo. No cometerás adulterio. Octavo. No hurtarás. Noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Allí están los 10 mandamientos. Este es el primer cuerpo de mandamientos que el Dios del Sinaí entrega a través de Moisés al pueblo de Israel. Estos mandamientos se hacen equivalentes a la constitución de una nación. Y digo esto porque aquí está sintetizado todo lo que Dios quería comunicar a su pueblo, que después va a ser basado en estas 10 palabras, en estos 10 mandamientos, van a ser desglosados en muchas leyes, tal cual como en una nación, además de la Constitución. Luego vienen las leyes orgánicas, los estatutos, los decretos, las instrucciones, que no hacen otra cosa que hacer operativo estos principios de una constitución de un país. Uso este ejemplo para que tengamos una idea, ¿no? Una idea de que en esto está representado la voluntad de Dios para Israel, y que luego se va a desglosar parte por parte en una gran cantidad de leyes e instrucciones, estatutos y decretos, hasta llegar a una cantidad de 613 mandamientos que incluía toda la ley. Bien, amigos, estamos haciendo una experiencia muy interesante, netamente necesaria, porque estas cosas nos van a mostrar como ninguna otra la absoluta necesidad del sacrificio de Cristo. Porque este es el Dios que demanda santidad, porque Él es santo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.